país. Para Muchas gracias, gobernador, por la anfitrionía. Un honor estar en San Luis Potosí. Señor presidente, gracias por estar con nosotros en este ejercicio de diálogo. Y hago uso de la voz aclarando de inicio que yo no estoy aquí representando a un partido político. El criterio con el que fue estructurado el orden del día, asignando el uso de la voz a un gobernador por partido, me parece que vulnera el espíritu de esta Asamblea. Confío en que eso se pueda corregir en el futuro. Yo estoy aquí como gobernador de todos los jaliscienses para defender solo los intereses del Estado libre y soberano de Jalisco. Estoy aquí para exponer con respeto ante mis colegas y ante usted, señor presidente, dos temas de la mayor relevancia para nuestro Estado y considero para la República. Lo hago hoy también con la honrosa representación de la Alianza Federalista, que 10 gobernadores hemos construido para defender los principios que le dan cohesión a la nación y para impulsar un auténtico diálogo republicano. Lo hacemos con el propósito de construir una ruta de entendimiento, no de confrontación, señor presidente. Confío en que nuestras propuestas tendrán una respuesta puntual de su parte, con voluntad para construir una agenda de trabajo nacional impulsada desde lo local. El primer tema es el del pacto fiscal. Con la adopción del federalismo, las entidades federativas y municipios del país confiaron en este régimen para trazar un proyecto colectivo de nación. En contrapartida a esta idea, en los últimos 40 años, México ha generado una dinámica donde los recursos públicos y las decisiones de política fiscal y económica están centralizadas en un solo nivel de gobierno, ocasionando con ello una anulación creciente de las funciones, capacidades y recursos para los estados y municipios. A la fecha, el pacto fiscal constitucional que prevé recursos para las partes está sustituido por un sistema de aparente coordinación fiscal creado bajo la promesa del fortalecimiento permanente de las finanzas locales, sin que esto se vea reflejado en la realidad. El sistema de coordinación fiscal se ha convertido en un sistema basado en reglas rígidas, injustas, unilaterales y que pocas veces escucha y atiende las necesidades de las entidades federativas y sus municipios. Es así que el actual y desgastado pacto fiscal ha generado, entre otros aspectos, una insuficiencia de los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, una modificación sustancial de la naturaleza resarcitoria del sistema de participaciones, la carencia de recursos para atender funciones públicas descentralizadas como educación, salud o seguridad, distorsiones en el esquema de transferencias condicionadas de gasto con objetivos contrapuestos y sin resultados evidentes, y por supuesto, una dependencia excesiva al manejo de los recursos desde la Federación. Los estados libres y soberanos que integramos la República, y esto lo discutimos hace un momento en la reunión previa, somos parte de un modelo de coordinación fiscal por voluntad propia. Creo expresar la voluntad de todas y todos los gobernadores al sostener que no queremos romper el pacto fiscal. Lo que queremos es construir un esquema más justo, en donde hagamos conciliar el principio de subsidiariedad con los estados más necesitados, con el principio de justicia presupuestal y tributaria para los estados que son la locomotora económica del país. Bajo estas circunstancias y considerando el complejo escenario que todos enfrentamos para la atención de la emergencia sanitaria y la reactivación económica, y aun cuando hace un momento tuvimos algún avance para iniciar algunas tareas, quiero hacerle un planteamiento puntual, señor presidente, a nombre de los 10 gobernadores que integramos esta alianza. Primero, que se convoque de inmediato a una nueva Convención Nacional Hacendaria para modificar el arreglo fiscal y su sistema de coordinación para hacer de este un esquema mucho más justo y equilibrado. Segundo, que los trabajos preparatorios de esta convención inicien a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y que sirvan para perfilar medidas de corto plazo en materia de justicia tributaria, en el entendido de que los acuerdos de la Convención Nacional y el nuevo pacto fiscal tendrían efectos para el ejercicio fiscal 2022. Hace un momento abordamos este tema y seguramente se le informará puntualmente sobre los avances, pero no puedo dejar de plantear que cuando menos los 10 gobernadores que somos parte de esta alianza, queremos insistir en la necesidad de convocar a una Convención Nacional Hacendaria para discutir con voluntad, para hablar con respeto, para poner sobre la mesa nuestra visión y poder encontrar un mejor rumbo para nuestro país. El segundo tema, brevemente, presidente, es el de la política federal sobre las energías renovables. Quiero aclarar, primero a título personal, para evitar confusiones, que desde el inicio de la discusión de la reforma energética impulsada en el sexenio anterior, expresé públicamente, incluso marchando en la calle, mi rechazo a la visión de entregarle al mercado el futuro del país,
devaluando la capacidad del Estado mexicano para buscar su soberanía energética. Comparto con usted la condena a quienes usaron esta agenda para hacer negocios inmorales, que deben ser castigados con todo el peso de la ley. Sin embargo, el otro extremo, el de una visión que busca monopolizar en las empresas nacionales como la CFE y Pemex el futuro del país, apostando por las energías fósiles e incumpliendo de manera evidente nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático, es también, presidente, desde nuestra perspectiva, un grave error. Cancelar la participación del sector privado en la generación, transformación y distribución de energías renovables limita y ancla al país a los límites técnicos y presupuestales de un monopolio de Estado. Combatir la corrupción y los abusos, sí, por supuesto que sí. Comprometer el futuro de nuestro país apostando a las energías fósiles, no. En eso no estamos de acuerdo. Somos conscientes de que la política energética es una competencia fundamentalmente federal, pero también es cierto que la responsabilidad de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano es una tarea concurrente entre los 3 niveles de gobierno. Señor presidente, el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional violenta los acuerdos firmados ante usted por todos los gobernadores que estamos aquí presentes hace unos meses en Baja California Sur, en donde se establecen los compromisos que asumimos todos ante la Conferencia de las Partes en materia de acción climática. En este contexto, hay una serie de temas correlacionados que nos tienen preocupados y resalto solo los más relevantes. La cancelación de las subastas de largo plazo de energías renovables, el aumento de las tarifas de transmisión de energía para generadores privados, particularmente de energías limpias y renovables. Y por último, la no autorización de los esquemas de contraprestación en proyectos de generación distribuida colectiva. Estamos en medio de una crisis económica sin precedente y sé que vamos a salir adelante juntos. Pero por eso también está nuestra preocupación, una segunda preocupación, ya que los planes de CFE y Pemex son evidentemente insuficientes frente a la agenda de reactivación económica que tendremos que impulsar en los próximos años, y la distribución geográfica y la capacidad de los proyectos es muy desigual entre las regiones. De acuerdo con el Plan de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión, la red solo crecerá un 3% en los próximos años, y la gran mayoría de los estados, entre ellos Jalisco, simplemente no aparece en ningún proyecto de la Comisión Federal de Electricidad. Si bien en la lógica de la CFE, la generación de energía parecería suficiente para cubrir la demanda nacional, los cálculos de demanda de organismos internacionales para México nos muestran que en los próximos años la generación será insuficiente. Si adicionalmente analizamos por regiones y estados los datos, tanto de energía eléctrica como de combustibles, varias entidades ya somos deficitarias, por lo que nuestro panorama es preocupante, recalcando que en esas entidades hoy se genera una gran parte del Producto Interno Bruto Nacional. En Jalisco, simplemente como ejemplo, los planes de expansión prevén un incremento de tan solo 90 megawatts hasta el 2023. Tan solo en 2019, para entender el tamaño del problema, la falta de capacidad del sistema imposibilitó a Jalisco la conexión de más de 250 megawatts de carga, lo que se tradujo en más de 1.500 millones de dólares de inversión directa perdida y de al menos 5,000 empleos directos. Hoy ya tenemos denuncias de apagones que afectan la planta productiva y proyectos tan importantes como la Costa Alegre de Jalisco están supeditados a la deficiente capacidad eléctrica de la zona. Muchos gobernadores me han compartido historias similares. Queremos ayudar, señor presidente. Le proponemos hacernos sus aliados en materia energética para cumplir con el gran objetivo de la soberanía energética sostenible. Queremos ayudar a mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad y ser sus aliados, sus firmes aliados en el combate a la corrupción y los abusos de las empresas que se aprovecharon de un sistema de corrupción que imperó en nuestro pasado reciente. Por eso le pedimos, presidente, un único punto muy concreto en este tema, que las entidades federativas conveniemos con la Federación funciones compartidas en materia de gestión energética cuando los planes de inversión de CFE y de Pemex sean insuficientes respecto a las necesidades de crecimiento y de los planes de desarrollo de cada estado. Estos convenios serían para regular y supervisar y facilitar la inversión y operación de sistemas eléctricos aislados, para gestionar evaluaciones de impacto social y ambiental, para simplificar la puesta en servicio de los proyectos y para establecer los instrumentos económicos fiscales o incentivos de mercado para los proyectos de generación basados en fuentes limpias y renovables. Quiero terminar puntualizando
que no proponemos debilitar la Rectoría del Estado en materia energética, al contrario, proponemos que el Estado mexicano fortalezca esa rectoría a través de los gobiernos estatales. Señor presidente, la soberanía energética debe ser motivo de generosidad y unidad. No nos sentimos cómodos, y lo digo a título personal, llevando a los tribunales lo que podríamos platicar y dialogar con patriotismo y formalidad, pero también con creatividad y flexibilidad. Si estamos de acuerdo en que las metas comunes son que podamos contar con un suministro energético seguro, de calidad, sustentable y de costo competitivo, ya tenemos dado un paso muy importante. Los gobiernos estatales podemos ser el aliado, el impulsor, el guardián de esa gran visión. Compartamos las herramientas para lograrlo y no les fallemos a las nuevas generaciones de mexicanos. Muchas gracias por su atención.